Bienvenidos a la clase número 22 de crear una escena sci-fi en Blender. Este es el comienzo del módulo 6 en el que vamos a descubrir cómo asignar materiales a objetos y qué son los shaders. Para eso tenemos esta escena preparada y vamos a comenzar por definir a un shader como aquello que determina los atributos físicos de una superficie determinada a fin de indicarle al programa cómo debe reaccionar la luz al impactar sobre ella. Es decir, un shader es aquello que va a indicar si este objeto es de una superficie lisa, muy lisa, tan lisa que refleja la luz de modo uniforme, del mismo modo que lo hacen los espejos, y tenemos como resultado un objeto de aspecto metálico sobre el cual se refleja a su alrededor. O si por ejemplo es una superficie rugosa, áspera, de tal modo que la luz que impacta sobre su superficie se refleja en muchas direcciones distintas, dándonos como resultado visual una superficie difusa como ocurre en muchas rocas o piedras. También nos va a ayudar a determinar si la superficie ejerce modificaciones respecto de cómo interactúa la luz con el objeto. Por ejemplo, en las superficies como de vidrio, cristales o líquidos, debido a una propiedad llamada refracción, la luz que impacta contra una superficie de este tipo pasa a través de ella alterando su dirección, de tal modo que si la luz venía en esta dirección, quizás salga en esta otra. También va a determinar si nuestra superficie, en lugar de como la mayoría de los objetos que absorben o reflejan luz, va a ser un objeto que emite luz, es decir, un objeto que irradia luminosidad en sí mismo, e incluso determinar atributos como la opacidad para hacer un objeto transparente, o en este caso semitransparente. Y estos son solo 5 ejemplos de 5 tipos de shaders que tenemos para trabajar en Blender con el motor de render Cycles, pero la lista completa de shaders que podemos utilizar es un poco más larga. Ahora vamos a pasar a la capa número 2, en donde tengo seteada exactamente la misma escena, pero sin ningún material ni shader asignados, para que aprendamos cómo hacer eso, de tal modo que después ustedes puedan probar todos los shaders que quieran dentro de los que les ofrece Cycles. Lo primero que tenemos que hacer para colocar un shader es tener a dónde colocarlo, y los shaders se colocan adentro de materiales. Lo que vamos a ver es que si los shaders son estos elementos que nos permiten determinar en sí mismos cómo se ve un objeto, los materiales son un contenedor de shaders, es decir, un material puede contener un shader o varios y determinar cómo se mezclan entre sí. Para comenzar a asignar estos materiales y shaders, vamos primero a seleccionar el objeto sobre el cual queremos asignar un material y nos vamos a dirigir en el sector de propiedades de la interfaz a la solapa de materiales, que es esta con un icono circular rojizo. Cliqueamos ahí y vamos a ver que tenemos opciones para crear un nuevo material si cliqueamos sobre el botón New, o si cliqueamos sobre el botón que está a la izquierda del botón New, podemos ver una lista de todos los materiales que ya tenemos creados en esta escena, que en este caso me está mostrando los 5 materiales de los 5 objetos que preparé para la demostración de hace un momento. Por ahora nosotros queremos crear un material nuevo y al hacerlo vamos a ver que se nos despliegan una serie de opciones para definir la identidad de ese material. Vamos a llamarlo, cliqueando sobre el nombre, metal, porque es lo que pretendemos, es el tipo de superficie que pretendemos obtener de este material. Y en lo primero que vamos a reparar es en este sector de Surface, es decir, superficie, y si cliqueamos sobre el tipo de superficie que está asignado en este momento, se nos va a desplegar una lista de todos los tipos de shaders que tenemos disponibles en Cycles para asignar dentro de este material. Automáticamente al crear uno nuevo quedó seteado en Diffuse, que es el tipo de material que utilizamos para nuestro cubo, y a su vez es el material que se asigna por defecto a todos los objetos al no tener ningún material asignado. Pero nosotros el que queremos para nuestra superficie de este objeto es un material de tipo glossy, porque este es el que nos va a dar las propiedades de aspecto metálico que buscamos en nuestra superficie. Y al hacerlo vamos a ver que automáticamente la vista de nuestro objeto en el render, en la vista previa del render, cambió por una superficie que simula el aspecto relativo al shader que le asignamos. Y vamos a ver que tenemos opciones como para alterar el color del shader, y podemos también refinar qué tan lisa o rugosa va a ser esta superficie desde este slider de roughness, de tal modo de hacer que sea una reflexión más clara o más difusa según la rugosidad del material.
Si desplegamos este sector que dice Preview, podemos tener una vista previa del material que estamos generando, en caso de que no estemos viendo una vista previa del render dentro de la escena, como para tener una referencia de lo que estamos haciendo. Y si desplegamos este sector de Settings, tenemos varias opciones nuevas. La que me interesa que veamos es esta que dice Viewport Color, que si la cambiamos por otro color, vamos a ver que nuestro objeto empieza a cambiar de color en el Viewport 3D en la vista sólida. Es decir, con esta opción cambiamos el color de cómo se ve nuestro objeto en el viewport, pero este color no afecta a cómo se ve en el render, del mismo modo que el color del shader, que es el color que define cómo se ve en el render, no afecta a cómo se ve en el viewport 3D. Tenemos esas opciones separadas de tal modo que podamos definir un color para nuestro shader, de tal modo que salga con ese color en el render, y por separado un color para la vista del viewport, que nos sirva nada más como ayuda gráfica para diferenciar objetos en el viewport 3D. Ya que hicimos que sea de un color azul, voy a ponerlo de un color más o menos azul para el viewport también. Y vamos a pasar al siguiente objeto, que es el cubo. Vamos a crear un nuevo material. Vamos a nombrarlo roca. Y automáticamente se nos seleccionó el shader que buscábamos, que es el shader diffuse. Como habíamos dicho, es el shader que se aplica por defecto. Y tenemos por supuesto también opciones para controlar el color del objeto y la rugosidad, que en este caso el objeto siempre va a ser rugoso porque es un material difuso, pero podemos hacer que sea más o menos rugoso. El objeto siempre va a ser áspero porque es un objeto de tipo diffuse, pero podemos hacer que sea más o menos áspero, más o menos irregular en su superficie. De más está decir que cuando hablamos de que un objeto se vea liso o que se vea rugoso, nos estamos refiriendo a las propiedades del material, es decir, a las propiedades de cómo se ve físicamente afectado por la luz, no a la geometría en sí. No estamos afectando geometría ni haciendo más suave o más rugoso un objeto a nivel malla, a nivel geometría, a nivel topología. Simplemente estamos alterando cómo afecta la luz sobre ese objeto. Y podemos también seleccionar para el viewport color un color similar al que le dimos en el render. Vamos a pasar al siguiente objeto de la escena, que es esta esfera, a la que le habíamos dado propiedades de refracción, como si fuera vidrio, o un cristal, o un líquido. Así que vamos a crear un nuevo material. Vamos a llamarlo vidrio. Y podemos desde el sector de Surface, de esta lista de propiedades, seleccionar el shader que nos dé el mejor resultado para el efecto visual que estamos buscando. Y en este caso es el shader de tipo Glass, que significa literalmente vidrio. Y si lo seleccionamos, automáticamente vamos a ver que nuestro objeto cambió físicamente por uno de apariencia vidriosa. También podemos modificar el color, también podemos modificar la rugosidad. Y como habíamos dicho, la propiedad de este tipo de materiales, de este tipo de superficies, es que tienen algo que se llama refracción, una propiedad refractante, que hace que la luz cambie de dirección al colisionar con el objeto, al atravesarlo, mejor dicho. Y podemos controlar qué tan intensa o ligera es ese índice de refracción con este valor que dice IOR, Index of Refraction. Podemos llevarlo, por ejemplo, al índice de refracción del agua, que es 1.33. Y ahora este objeto va a reaccionar respecto de la luz como reacciona el agua, aunque por supuesto el agua no tiene color, así que tendríamos que hacerlo completamente blanco para que simule un poco mejor una gota de agua. Y tenemos también en esta lista un shader que se llama refracción directamente. Y si lo elegimos vamos a ver que tenemos un resultado más o menos similar al que obteníamos con vidrio, pero lo que está ocurriendo es que perdemos las reflexiones. Tenemos solo las refracciones, es decir, no refleja ninguna superficie, sino que simplemente refracta la luz, que es ese fenómeno que mencionamos que cambia la dirección de los rayos lumínicos. Lo que está haciendo el shader Glass en lugar del shader de refracción es combinar la refracción con un glossy que nos da reflejos, de tal modo que entre los dos obtenemos algunos reflejos sobre la superficie y al mismo tiempo el efecto de la refracción de la luz. Si todo este tipo de atributos y propiedades de los shaders les parecen
muy técnicos y muy específicos para lo que quizás esperaban de algo más artístico o una visión menos técnica, menos física de este tipo de asuntos, es porque lo que ocurre en una plataforma 3D que pretende generar un render o un resultado realista es que está imitando la realidad, y al imitar la realidad, obviamente, todas las propiedades físicas de la luz van a estar trasladadas digitalmente a esta plataforma. Es decir, si la luz en la realidad se refleja sobre un objeto de superficie lisa, vamos a tratar de simular ese fenómeno en el programa 3D, y lo mismo pasa para los casos de refracción y cualquier otra propiedad que podamos trasladar de la realidad a lo digital. Continuando con nuestra fila de elementos, vamos a seleccionar este, que habíamos hecho que sea una superficie que, en lugar de absorber o reflejar luz como los objetos que tenemos hasta ahora, sea un objeto que emita luz. Para eso vamos a crear un nuevo material, y el tipo de shader que vamos a asignar para generar una superficie luminosa es un shader de tipo emisión. Si lo seleccionamos, automáticamente nuestro shader se vuelve luminoso. Y tenemos, del mismo modo que teníamos con las lámparas que trabajamos en la clase sobre iluminación, control sobre el color de la luz y la intensidad. Por último, en esta lista de ejemplos tenemos este objeto que habíamos hecho que sea semitransparente. Vamos a agregar un nuevo material, vamos a llamarlo transparente. Me olvidé de llamar este luz. Y en el material de tipo transparente vamos a seleccionar un shader transparent. Y al hacerlo vamos a ver que en el viewport nuestro objeto cobra transparencia. Si queremos que sea absolutamente transparente, lo que vamos a hacer es hacer que el color sea absolutamente blanco, de tal modo que toda la luz que toca su superficie sea interpretada al 100% de su intensidad como reflectada, y Blender interprete eso a través del shader como una transparencia. Si le damos un color, vamos a obtener que parte de la luz que está impactando sobre el objeto se va a absorber, de tal modo que solamente la parte de la luz que se refleja nos va a dar a través del shader una transparencia, y la parte que se absorbe nos va a dar una opacidad. Si lo hacemos absolutamente negro, vamos a tener un material completamente opaco. En la clase que viene vamos a hacer una continuación de esta, en la que vamos a explicar cómo asignar más de un shader adentro de un material, de tal modo de poder hacer objetos con varios tipos de shaders dentro de su propia superficie. Así que los espero en la clase que viene para empezar a trabajar con eso.